vamos a dar una breve reseña del currículum del doctor César Darío González. Es egresado de la Universidad Latinoamericana de la licenciatura de cirujano dentista. Tiene la especialidad en odontopediatría, otorgada por la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la maestría en odontología, otorgada por la Universidad Latinoamericana, doctorado en innovación educativa por CESUM. Es profesor de asignatura definitivo en posgrado de odontopediatría de la UNAM, profesor invitado en diversas universidades del país y el extranjero, y autor de diversos artículos y publicaciones, asesor de trabajos de investigación y titulación y conferencista a nivel nacional e internacional. Y la verdad, bueno, es un breve resumen porque el doctor tiene muchísimo más que podamos platicar y comentar. Y de verdad, un gusto, Darío, tenerte en esta mañana. Y nada más les pediríamos que por favor sí silencian su micrófono para que pudiéramos continuar. Y pues me gustaría, César, empezar esta charla, esta entrevista, que nos comentaras qué cambios tú has observado sobre el manejo de caries dental en odontología y específicamente en odontopediatría. ¿Qué es lo ha ocurrido? ¿Qué es lo que está sucediendo de innovación o de cambios que tú nos puedas platicar? Y si gustas compartirnos pantalla, si tienes presentación, ya está lista. Sí, doctora, muchas gracias. Ya nada más si me confirman. Sí, ya se ve, ya se ve. Ok, bueno, doctora, voy a comenzar y antes que nada agradezco su valiosa invitación y pues asimismo toda su amistad y el apoyo que me ha brindado durante todos estos años que llevamos de conocernos y a los asistentes obviamente por estar presentes el día de hoy aquí. Y en base a lo que comentaba sobre los cambios que puede haber en el manejo de la caries dental, yo creo que uno de los principales cambios es una disminución en el uso de los sistemas rotatorios, cuando menos de alta velocidad, para el manejo de la caries dental, ¿no? Como usted bien dijo, en odontopediatría siempre ponderará el control y el manejo de la conducta en el paciente pediátrico, y es por esta situación que se buscan tener técnicas o estrategias que ayuden a reducir estos estímulos negativos dentro de la consulta. Entonces, tenemos que comprender también que nosotros como odontopediatras y en el manejo de estos pacientes, pues tenemos que desarrollar habilidades y destrezas, además de conocimientos propios del área, pero uno de los grandes retos es entender que al menos nosotros trabajamos con dos denticiones, como es la temporal y la permanente, y que sin embargo también el comportamiento de algunos dientes temporales puede ser similar a los dientes permanentes y que también en algún momento los dientes permanentes cuando son jóvenes van a tener características muy importantes. Hoy prácticamente sabemos que estas tres situaciones o condiciones es lo que más se presenta dentro de nuestra consulta. El día de hoy lo propio será hablar sobre caries dental. Y bueno, retomando un poco su pregunta, hoy el manejo de la caries dental es un manejo expectante, un manejo con mucho control, en donde lo que se busca es reducir al máximo el tratamiento de invasión sobre el diente. Anteriormente, digo, y espero que esto cada vez sea muchísimo menos frecuente, todos recordamos estos postulados de Black, en donde la extensión por prevención era un parámetro a seguir dentro de la conducta clínica. Después cambió y se identificaron o se lograron definir dos situaciones importantes en el manejo de la caries dental, que fue la dentina infectada y la dentina afectada, propiamente donde se entiende que la preservación de la segunda es el punto medular del control de esta caries, más sin embargo, las nuevas tendencias y sobre todo en una parte en donde la pandemia influyó de manera muy importante, hoy estamos tratando de controlar el proceso de caries a través de
esta palabra que pudiera ser permisible del arresto, ¿no? Y el arresto de una lesión, pues se entiende que inhibe la actividad de esas bacterias y la progresión del proceso y permite mantener en un estado de salud al diente con una pérdida de estructura mucho menor a como lo hacíamos antes. Obviamente, estando en este grupo tan prestigiado como es el de los pacientes con discapacidad, pues tomo un pequeño referente de muchos que existen en el saber que es una gran cantidad de personas las que padecen algún tipo de discapacidad y que bien se ha logrado identificar que es una población que se ve más afectada, no solamente por temas de caries, sino por otro tipo de enfermedades. Y es importante ver cómo este párrafo termina diciendo que la mayoría de los problemas por los cuales estos pacientes no reciben atención es inclusive por el temor que nosotros podemos tener como profesionales del área al momento de atender. Entonces, uno de los retos del día de hoy y uno de las premisas de esta plática es el tratar de llegar más allá y de buscar estrategias que nos ayuden a trabajar de una manera más segura y sobre todo que garanticen el resultado clínico como sería con cualquier otra estrategia. Es importante definir que en base a la anatomía, la morfología de los dientes, sobre todo el sector posterior, estos tienen una mayor susceptibilidad al proceso de caries. Hoy también tenemos que entender que caries ya no es solamente esta parte donde yo veo una cavidad como en los años 70 del siglo pasado, la OMS lo definía. Hoy sabemos que estos cambios de coloración, estas manchas blancas, representan ya el inicio o la instauración del proceso, pero cuya característica diferencia de una cavidad es que el proceso puede ser totalmente reversible. Entonces, hoy la conducta puede ser en algún momento enfocada y determinada a evaluar el riesgo que tiene un paciente en cuanto a caries se refiere y el adoptar medidas de tipo preventivo y restaurador en base a ese riesgo, teniendo entonces que hoy los protocolos son totalmente individualizados para cada uno de los pacientes y que sí existen edades propias de riesgo, ¿no? Tenemos que considerar que también ya esté bien definido lo que es caries de la infancia temprana y obviamente su condición de severidad también, donde existe esta situación a edades muy tempranas. Ok, Sin doctor. Y embargo, esto, perdón, perdón que lo interrumpa. sí, sí, doctora. Esto me enfocaría yo un poquito más en que entonces ahorita el tema se tendría que relacionar mucho, caries dental y sobre remineralización como un objetivo a alcanzar. Sí, doctora, tenemos que recordar que prácticamente el proceso de caries, este proceso dinámico, pues va a recaer, ¿no? Entre la calidad y la cantidad de saliva que nosotros llegamos a producir y que se traduce en estos niveles bajos de pH. Y hoy si quisiéramos hablar del control de caries, tenemos que empezar a cambiar ciertos hábitos, ciertos factores, tratando de buscar una remineralización. Hablábamos de esta parte donde las manchas blancas juegan un rol importante en el precedente de caries y esas manchas blancas pueden ser obviamente revertidas si nosotros logramos estimular esa remineralización. Hoy podemos hablar más adelante de algunos productos, ¿no? Pastas, geles, enjuagues que ayudan a este proceso, pero la realidad es que está soportado prácticamente por nuestra dieta y por nuestros hábitos. Y bueno, asimismo también el proceso de caries no es que hubiese cambiado, hay condiciones que han cambiado, ¿no? Hoy cursamos con estos defectos del esmalte que son más frecuentes, no solo en la dentición permanente, sino también en la dentición temporal, como son las hipomineralizaciones, y que puede afectar de manera severa. Hoy, en el referente que nosotros tenemos aquí en la especialidad, muchos de estos pacientes tienen necesidad de unas terapias más avanzadas, ¿no? Tratamiento de conductos, endodoncia, resultado no de la severidad del proceso de caries, sino de la fragilidad de estos dientes, dadas las condiciones de su formación. Aquí en pantalla podríamos ver un diente con hipomineralización, que en estos momentos parece ser de leve a moderada, ¿no? Una gran opacidad
Estas opacidades obviamente están relacionadas a porosidades. Esas porosidades se relacionan obviamente con el nivel de severidad de los defectos y por ende, entre más opacidad, el tejido es menos resistente y entendemos que inclusive la alimentación con la dieta regular pudiera comprometer la pérdida de estas estructuras. Bien, Ok, y Darío, ya, sobre, perdón, doctora. ah, Sí, dígame. sobre esto, ¿nos podrías decir cómo ha cambiado? Bueno, tenemos este problema de el enfoque de remineralización, estamos enfrentando también las hipoplasias molar incisivo, que creo que también afectan este diagnóstico de caries. ¿Cómo ha cambiado, sobre todo en odontopediatría, los diagnósticos que hacemos sobre caries? Ok, doctora, yo creo que hoy la parte diagnóstica representa un parteaguas importante en la formación de los alumnos, ya que mucho de esto, la expresión clínica es resultado de muchos factores que podemos observar y que solamente pueden conocerse a través de la historia clínica en un interrogatorio, ¿no? Hoy, desafortunadamente, los defectos del esmalte definen una gran cantidad de factores de riesgo, ¿no? Que inclusive no hay claridad sobre cuáles ponderan más unos sobre otros. Ok. Sin embargo, hay una labor muy importante. Nosotros como ontopediatras, creo que como profesionales de esta área de la odontología, hoy nosotros podemos hacer prevención desde edades muy tempranas. Hoy se habla mucho sobre lo que es el rol de la vitamina D, no solamente dentro de las hipomineralizaciones, sino también de la prevención de caries. Nosotros, como bien usted sabe, contamos con programas de odontología para el bebé. Ujú. Hay artículos contundentes que hoy dicen que parte de los problemas que caries puede tener un paciente en dentición permanente es por deficiencia de vitamina D, obviamente durante los primeros años de vida, pero a su vez se ha logrado identificar que estos problemas o deficiencias de vitamina D en las madres embarazadas condicionan procesos de caries sobre la dentición temporal. Entonces, obviamente, sí hay algunos modelos o estrategias que buscan de cierta manera reducir la presencia de estos defectos del esmalte. Algunos que pueden ser controlados, como dijimos, con la ingesta propia del ácido fólico, la ingesta propia de la vitamina D. Otros que no podríamos controlar, como podrían ser factores de tipo ambiental o factores locales que tienen que ver con el estado de salud general de la madre o del recién nacido. Pero sin embargo, sí cada día se están buscando más estrategias, puesto que la prevalencia de estos defectos del esmalte en estudios que hemos tenido aquí mismo en el posgrado oscilan del 40 al 45% de estos defectos. Ok. Y entonces tendríamos que enfocarnos qué nuevas técnicas hay para el manejo de caries. Sí, doctora, bueno, hablando de esta parte, vamos a ir a un punto muy importante. Nosotros hemos sido prácticamente el primer contacto, ¿no? Con los pacientes a nivel bucodental. Desde edades muy tempranas les brindamos atención y hemos desarrollado estrategias que hoy día marcan una pauta importante no solo dentro de la odontopediatría, sino dentro de la odontología restauradora. Parte, por ejemplo, de lo que sucedió en la pandemia, ¿no? Con el COVID-19 y el control de los aerosoles, que hoy la verdad es que el control de los aerosoles debería seguir siendo una regla Claro. estricta dentro de nuestra consulta, ¿no? No es algo arbitrario que podamos cambiar o que podamos regresar. Pues nosotros teníamos, ahorita voy a presentar aquí un flujograma que colocó la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría para el manejo de algunas lesiones durante el periodo de la pandemia, el periodo más importante. Pero si nosotros observamos, muchos de los tratamientos que ellos enfocan para la atención de los pacientes son tratamientos que nosotros desarrollamos ya desde hace mucho tiempo. Hoy esa conducta que decíamos de tipo de control, pues radica principalmente en dos situaciones. En cuanto a si yo no tengo lesiones
cavitadas, el poder hacer manejo de esas lesiones de mancha blanca con barnices de fluoruro. Hoy también existen las resinas infiltrativas que yo creo que estaban empezando a tener un auge previo a la pandemia. Y de lo que se ha tomado mucho, que no son nuevas tendencias, tiene que ver con el uso de selladores de bocetas y fisuras, además de la aplicación de barnices de fluoruro, en específico el fluorodiamino de plata. Hoy la verdad es que muchas de estas situaciones, como pudiéramos ver en pantalla, ¿no? Lesiones que anteriormente decidíamos tratar y cavitar, hoy a través de diferentes métodos diagnósticos, que también hablaremos un poco de eso más adelante, se permite realizar el sellado de estas lesiones y obviamente, como había comentado en algún momento, el control y el arresto de la caries dental. Sin embargo, pese a que los biomateriales, o en específico los sellados de fosetas y fisuras, han evolucionado a través de los años, algunos de ellos teniendo mejores patrones de resistencia, tendiendo a la liberación de fluoruro y demás, en mi perspectiva muy personal, la técnica para la colocación de un sellador es una técnica sumamente sencilla, pero así de sencilla también es sumamente sensible. Claro. Hay artículos reportados en la literatura en donde pacientes que han sido portadores de selladores, fosetas y fisuras, entre un 60 y 80%, pueden desarrollar caries debajo de estos cuando los selladores están sobreextendidos, se desprenden de manera parcial o llegan a fracturarse y no se desalojan de manera completa. Obviamente, también la industria dental ha observado estas problemáticas y ha desarrollado o modificado algunos materiales, ¿no? Porque vamos a hablar de estos selladores de posetas y fisuras a base de ionúmero de vidrio. Y el ionúmero de vidrio, obviamente, pues tiene muchas ventajas sobre los selladores a base de resina convencionales. Obviamente tiene un efecto anticaries propio, ¿no? La adhesión es distinta porque es una adhesión química y mecánica, una mayor tolerancia a la humedad para colocarse en sitios donde no podemos realizar un aislamiento absoluto, ideal para cuando el clínico no puede controlar al 100% la humedad del lugar donde va a depositarse. Y además tienen esta particularidad, dependiendo de la casa comercial, de tener una liberación de fluoruro en las horas posteriores a su colocación y en algunos casos una recarga de estos fluoruros a través de la dieta propia o de algún otro suplemento de fluoruro que llegue a colocarse. Yo creo que los ionúmeros de vidrio hoy día es una herramienta muy importante dentro de la consulta odontopediátrica porque puede ser utilizado como este sellador de fosetas y fisuras en dientes que están en proceso de erupción y en algunos casos podrían llegar a colocarse como restauraciones semipermanentes, ¿no? Pasando por todas las alternativas medias que podríamos tener, de tenerlo como un recubrimiento, tenerlo como una base, como una restauración interina, etcétera, y sobre todo en el manejo también, regresando un poco de los dientes hipomineralizados. Ok, y se me ocurre, doctor, que esto sería un material ideal, por ejemplo, para el grupo de pacientes con discapacidad psicosocial, como sería pacientes con trastorno del espectro del autismo, donde se nos dificulta muchísimo todo lo que nosotros hacemos por esta disfunción sensorial. Entonces, por ejemplo, el utilizar un dique de hule, el controlar la humedad, como vimos ahorita en ese molar que estaba en erupción, por ejemplo, sería una opción excelente para ese grupo de pacientes, este tipo de biomateriales que nos está presentando. Sí, doctora, además de que pues las casas comerciales también han buscado reducir los fracasos a expensas de la manipulación propia del material, ¿no? Vemos, por ejemplo, en pantalla este material, el Riva Protec, Salte, como pueden negro. ver muchos otros, Salte, pero estamos salte, negro. enfocando. Perdón, Marisela, ¿si Sí, puede quitar su Salte. micrófono, por favor? Perdón. sí, doctora. Entonces, las casas comerciales detectaron algunos errores propios de nuestra manipulación, ¿no? Uno de ellos fue, por ejemplo, la dosificación. Hoy en que los materiales puedan venir encapsulados nos permite tener ya una relación correcta entre líquido y polvo.
el que los materiales puedan mezclarse en un triturador también permite que la mezcla sea homogénea y sea la correcta. Y sobre todo esta parte en donde nosotros podemos dispensarlo, porque la cápsula es un sistema con pool que permite llevarlo a un aplicador y llevarlo directamente al diente. Y como usted bien dijo, en pacientes donde la limitante sea tiempo, sea conducta, aislamiento, por esta parte sensorial o cognitiva, es un material de excelentes propiedades, ya que un material superior vendría siendo la resina, pero entendemos todo lo que conlleva el colocar una resina en un paciente, ¿no? Desde el aislamiento, el control de la conducta, mayor tiempo de trabajo, un mayor tiempo en el que tenemos que llevar a cabo el procedimiento y un mayor número de pasos. Sin embargo, estos cementos podrían estar encaminados de tipo preventivo, como vimos en estos selladores de fosetas y fisuras, o ya en restauraciones de dientes que se encuentran cavitados. Hoy la Academia Americana y la Academia Americana de Odontología Restauradora hacen mucho énfasis sobre el uso del fluoruro de amino de plata. El mayor referente que nosotros tenemos en México, bueno, es el uso del Saforay. Por ahí. Y técnicamente la Organización Mundial de la Salud desde el 2016 lo tomó como un tratamiento en el cual se puede conseguir el arresto de caries y así prevenir la recurrencia de algunas lesiones, tanto como un tratamiento colectivo a comunidades, como también el tratamiento personalizado dentro de la consulta. De ahí que hoy en el mercado pudiéramos ver diferentes nombres de fluorodiamino de plata, ¿no? En Canadá, por ejemplo, se distribuye este y está enfocado precisamente para eso, para reducir la hipersensibilidad, para poder arrestar lesiones de caries en nivel cervical, que eso es otro parteaguas importante porque hoy no solamente es el paciente con discapacidad, también para el paciente geriátrico se están llegando a utilizar este tipo de barnices. Hay nuevamente una preocupación de las casas comerciales y de la industria dental a modificar las propiedades. Como bien sabemos, el uso del fluorodiamino de plata conlleva un cambio en la estética de la estructura del diente por la pigmentación que deja después de haber arrestado. Hoy este producto de Rivastar, que tiene como segundo paso la aplicación de un yodo de potasio, parece reducir el nivel de pigmentación. Pero sin embargo, aunque estas imágenes son un estudio in vitro, hoy la aplicación del Saforay también se realiza sobre el piso de algunas cavidades tratando de mejorar la mineralización. Y cambios importantes de lo que hablábamos al inicio, doctora, vemos aquí una modificación de la declaración de Van Gogh sobre lo que es el manejo de caries de la infancia temprana. Ok. Y bueno, tres puntos importantes, ¿no? La limitación del consumo de azúcares, la necesidad de incorporar una pasta con fluoruro de al menos de 1000 partes por millón, sin importar la edad de los niños en todos los pacientes. Pero más adelante observamos que ellos dentro de sus políticas, sobre todo en la prevención de tipo terciario, incluye como temática el arresto de estas lesiones cavitadas o la realización de tratamientos operatorios. Y avanza un poco más y vemos esta revisión del 2018 donde ya se habla en particular sobre las políticas para el uso del fluoruro de amino de plata en pacientes pediátricos. Y yo creo que, sin temor a equivocarme, podría ser extensivo también a los pacientes con alguna discapacidad. Claro, claro, sí. Obviamente, propio de las políticas de Norteamérica sobre la consulta, aquí podemos ver que una de las ventajas que representa para ellos es que pueden delegar los tratamientos a sus asistentes, ¿no? Esto quiere decir que la aplicación tiende a ser un poco más simple. En México, obviamente, tendría que seguir siendo aplicada, supervisada y regulada por nosotros como profesionales de la salud, pero sin embargo, también dice que es necesario que se instruya a los alumnos y a los profesionales sobre el uso de estas no nuevas terapias, ¿no? Porque recordemos que el material lleva ya numerosos años dentro de la práctica odontológica.
Sí, un comentario. Sí, Nosotros doctora. aquí en la clínica de odontopediatría, quien lo trajo fue el doctor Ángel Cameta, cuando él era coordinador. Y entonces esto era parte de nuestra formación como odontopediatras, el utilizar el Saforay. Y dejó como que se fue limitando y casi estaba en extinción hasta precisamente como bien nos mencionas, cuando viene la pandemia por COVID y se retoma nuevamente. Sí, esta necesidad, ¿no? De poder retomar para, no sé, reducir el tiempo de exposición al paciente en una consulta, limitar el número de aerosoles, el poder retardar el proceso restaurador, pero que sin embargo, en algún tipo de consulta puede llegar a aplicar como una medida, digamos, inicial y recurrente dentro de nuestra práctica, ¿no? Digo, y el problema que le veíamos al Zaforay era la parte estética. Star tiene esta parte prometedora de disminuir la pigmentación a través de las aplicaciones del yoduro de potasio y a través de los días, pero sin embargo, creo que en algunas situaciones la estética podría jugar un rol menos importante dependiendo las necesidades de los pacientes. Sí, sí, eso me parece muy bien. Y bueno, este caso que nos estás presentando, ¿no? Es impactante. Sí, este es un caso igual como usted lo debe recordar, trabajado aquí en el posgrado también a propósito de la pandemia, ¿no? Y de este temor que se tenía, en donde pues la madre no tuvo otra medida preventiva o precautoria con su hijo más que el tratar de desinfectar su cepillo todos los días con ácido acético, con vinagre, y generarle estas desmineralizaciones importantes, ¿no? Por un lado, quiso proteger o cuidar de su salud sistémica para evitar un contagio con COVID-19 y por otro lado, esos excesos de cuidado tuvieron secuelas sobre la estructura de los dientes. Y como decíamos, hoy el manejo de caries tiende a ser diferente. En odontopediatría podemos ser conservadores propios de la edad del paciente y entendemos que la longevidad de las restauraciones no va a permitir que el paciente hoy sea restaurado y esas restauraciones sean longevas. Ujú. Entonces, hablando y retomando un poco, ¿no? Se trabajó al principio con este paciente con mucha remineralización. Cuando se habla de remineralización, obviamente es importante que en la etapa cero, antes de pretender seleccionar un remineralizante, nosotros nos hagamos cargo de los que son los factores de riesgo, ¿no? Brindar una técnica de instrucción de cepillado adecuada para los pacientes, controlar la biopelícula en los pacientes para reducir estos niveles al mínimo y entonces ahora sí poder instaurar terapias remineralizantes. Dentro del mercado existen numerosos materiales, pero aquí podemos ver el cambio, ¿no? Después de un año de tratamiento y de seguimiento, es importante entender que cuando se habla de remineralización, los objetivos a alcanzar no son a corto plazo. Se requiere de una terapia extensa. Si nosotros recordamos los tiempos de mineralización de algún diente permanente mínimo son 3 años. Cuando aparecen estas manchas blancas, yo diría que no en menos de un 50% del tiempo que tardó en formarse de manera fisiológica ese esmalte, es el tiempo que vamos a tratar nosotros de recobrar las condiciones normales cuando se ven afectados. Bueno, Ex- ay, perdón, perdón. Lo que nos estás presentando ahorita, bueno, son nuevos productos, o algunos ya conocidos, a lo mejor no por todos, pero nos viene a dar este plus, ¿no? En los biomateriales y sobre todo para nuestros pacientes con discapacidad. Sí, y entenderlo, doctora, que realmente, o sea, son productos de un costo alto para muchas familias, pero la verdad es que el simple cambio de hábitos y el contar con una pasta dental que tuviera 1,400, 1,200, como son la mayoría de las pastas comerciales, puede generar un cambio en los pacientes, pero entendiendo que la parte preventiva es esta parte más importante, ¿no? Hoy la promoción de la salud, todas estas pláticas que deberíamos de tener, las entrevistas con los padres de familia y demás,
pues lo que buscan a futuro es reducir la necesidad de atención odontológica. Por eso de ahí el transmitir el mensaje de que cualquier profesional del área de la salud y que atienda sin importar el tipo de paciente, debe poner en su práctica el establecer estas estrategias preventivas en donde hablamos de una educación para el paciente, ¿no? Si caemos en una terapia totalmente restauradora, pues los problemas en el paciente serán recurrentes y hay Claro, pacientes a los cuales no nos podemos permitir este lujo porque cada día van a representar un reto mayor en la atención odontológica. claro, claro. Y bueno, digo, podemos hablar de muchas marcas. Aquí vemos igual un caso tomado de un doctor que nos facilita cortesía del doctor George. Y obviamente también el desarrollo de otras terapias, ¿no? Realmente creo que a veces pensamos ya muy en particular que el paciente con discapacidad va a ser un reto mayor dentro de la consulta. A veces hemos visto casos donde los pacientes tienen acceso al sistema de salud, obviamente sin ninguna exclusión. Se piensa mucho sobre la aplicación de las resinas infiltrativas en pacientes con discapacidad por la necesidad de tener, obviamente, un mejor control del campo operatorio, ya que es una técnica más sensible, pero sin embargo, estoy muy seguro de que algún paciente es candidato también a estos recursos y también es obligado para nosotros tener estas alternativas. Veíamos anteriormente que con los remineralizantes poder tratar esas manchas blancas podía ser producto de meses o al menos de un par de años. Con las resinas infiltrativas, si bien no vamos a remineralizar el diente, vamos a tener la posibilidad de fortalecer la estructura del esmalte y cuando estas lesiones son propias por una desmineralización, no solo vamos a fortalecer el esmalte y vamos a bloquear la permeabilidad, sino que también vamos a tener un resultado estético importante. Hoy la estética en relación a la autoestima de los pacientes también pondrá un punto de atención importante para los profesionales de la salud. Y veíamos aquí, ¿no? Algunos ejemplos. En algún momento se puede hablar a profundidad de la técnica. Ahorita estamos viendo nada más algunos casos como en un antes, un después. Y sin embargo, ¿no? Hoy que también estamos teniendo un poquito más de auge, y como bien usted siempre nos lo ha explicado, o sea, la discapacidad no siempre está relacionada a situaciones cognitivas, neurológicas, ¿no? Hoy también que estamos observando ya un mayor número de pacientes aquí en la clínica con fisura palatina, bueno, eso condiciona muchas situaciones también y todos los pacientes yo creo que tienen una condición médica por obvias razones que nosotros conocemos, esos pacientes van a dejar en segundo lugar a la salud bucodental. Son pacientes que se encuentran más afectados, que son inclusive más vulnerables, en donde las familias obviamente han tenido que prestarle más atención a otras situaciones. Mas, sin embargo, para nosotros seguirá siendo la misma caries dental y seguirán siendo las mismas estrategias y recursos que tenemos para darle solución. Hoy también hablo de esta parte de los nuevos métodos diagnósticos de caries que se han popularizado un poco más allá, ¿no? Vemos que hoy la tendencia a la odontología digital permite que también el paciente genere una mayor conciencia a través de este aprendizaje visual, ¿no? De que el paciente pueda tener acceso a situaciones que lo sensibilicen. Vemos estas lámparas de fluorescencia que permiten medir la actividad del proceso de caries y además de medir la actividad también poder medir la profundidad de esas lesiones, con lo cual el clínico puede ir a un abordaje un poco más seguro y puede realmente llegar al fondo de las lesiones. Y Existen esto, también, no, sí, pero doctor. adelante, adelante, ahorita te Sí, pregunto. Es que y bueno, me surge una duda. adelante, si quiere de una vez. Una duda. Sí. Entonces, con estos diagnósticos, estos aparatos modernos para hacer el diagnóstico de las caries, también podríamos nosotros utilizarlos. Obviamente, bueno, yo tengo el enfoque sobre discapacidad. ¿Qué nos podrías tú comentar sobre los removedores de caries? ¿Funcionan? ¿Serían aplicados a nuestros pacientes con discapacidad, al igual que estas nuevas estrategias que nos estás mostrando? Sí, justamente ese era el punto al que iba ahorita a hablar de los removedores de caries.
Obviamente sirven porque es un testigo visual que nos permite a nosotros conocer el estado del tejido sobre el cual estamos trabajando. Sin embargo, deberíamos de ser cautelosos en entender que estos tintes, ¿no? Yo ahorita veo, por ejemplo, un tinte, un azul prácticamente morado, que en el fondo de la cavidad va a pigmentar de diversos tonos esa cavidad. Y eso me está diciendo que hay también diferentes calidades de la dentina en el fondo de mi cavidad. Un detector de caries debe ser utilizado, sí, para verificar si aún hay tejido infectado, pero el riesgo que conlleva a veces su uso es el saber o entender que una dentina afectada también la va a pigmentar, o sea, va a pigmentar tanto infectada como afectada, y ya estaría en en criterio clínico el saber hasta qué punto nosotros los vamos a poder eliminar, ¿no? Pero esto sería como hablar como en un removedor, bueno, en un detector de biopelícula que nos permite tener una mejor visibilidad de cuáles serían las áreas o superficies que es necesario prestar un poco más de atención para poder tratar al paciente e instruirlo en una técnica de cepillado. Pero sí, creo que los removedores de caries podrían ayudarnos a hacer también tratamientos más seguros y dejando con menor duda en qué momentos nosotros deberíamos de dejar de eliminar esta parte. Aquí la verdad es que para hablar de la remoción tendríamos que hacer igual una pequeña pausa porque hablaríamos de estos removedores o tintes más bien, ¿no? Que son tintes para poder verificar la calidad del tejido. Hablamos también por otra parte de los removedores químico-mecánicos, que eso más adelante lo vamos a ver, como puede ser papacarie, carisol, etcétera. Y también, ¿no? No olvidar que en algunos casos, solamente que por el día de hoy, por una situación particular, no quise hablar de ello, que son las fresas inteligentes. Las fresas inteligentes, obviamente, también, que son fresas hechas a base de acrílicos o de polímeros, van a ayudar a hacer una remoción selectiva del tejido sin lesionar o llegar a afectar el tejido que se encuentra aparentemente sano. No quise hablar mucho de las fresas porque es volver a recurrir a instrumentación rotatoria. Y entonces lo que tenemos que pensar es que a nosotros nos compete reducir al máximo el estrés en los pacientes. Entonces creo que en esta parte de pensar en una fresa inteligente que puede ayudarnos a hacer una eliminación selectiva, los detectores de caries tendrían un rol más importante dentro de nuestra práctica al hacer prácticamente la misma función, pero entendiendo que el estímulo que le brindamos al paciente es totalmente diferente. Y también tendría esta tendencia a ser mínimamente invasivo. Sí, el hacer un procedimientos cada vez más selectivos, ¿no? De hecho, ahorita es un punto importante para comprender que la alta velocidad ya está limitada a su uso o debe de estar limitado a su uso solamente a tratar esmalte. Una vez que nosotros cruzamos esa barrera de esmalte hacia dentina, debería de poner al manejo de instrumentos manuales o en su defecto rotatorios de baja velocidad, pero idealmente deberían de ser instrumentos manuales que nos permiten preservar una mayor cantidad de tejido y obviamente el hacer restauraciones más conservadoras y preservando obviamente el tejido con mayor, digamos, importancia. Fíjate que Y esto bueno, perdón, me hace remembrar cuando nosotros estábamos en operatoria, en licenciatura, con el doctor Limonchi. Él, sin saberlo, ya practicaba esta odontología mínimamente invasiva porque él era enemigo de la pieza de alta velocidad y si la usábamos, posteriormente teníamos que usar baja velocidad cuando ya estábamos en dentina. Y en su momento, te estoy hablando de hace algunos años, fue criticado porque decía que se sobrecalentaba, teníamos que estar irrigando de manera manual. Pero me llama la atención cómo estos conceptos vuelven, ¿no? Cómo se vuelven a retomar cuando se usaban hace muchos años y que fueron criticados. El doctor Rimonchi en este aspecto fue criticado altamente por utilizar estas técnicas que ahorita tú nos estás comentando que pues deberían de ser ideales, ¿no? Es un comentario nada más, Darío.
Y doctora, y a propósito de también esta parte que, déjeme regresar, esta diapositiva me gusta mucho y también puede generar mucha controversia, ¿no? Y sobre todo cuando hablo con los alumnos aquí en posgrado de primer ingreso, porque los instrumentos que son cortantes, que son nuevos, en el manejo conservador de estas lesiones, vemos en la imagen, cuando el instrumento es agudo, veríamos que el instrumento tiene la capacidad de eliminar dentina infectada, pero también parte de afectada. Claro, Idealmente hoy es trabajar con instrumentos romos. La verdad es que ahí a manera como de un pequeño chascarrillo, yo les digo a los alumnos que aquellas cucharillas que habían jubilado, es momento de volverlas a retomar, porque lo que necesitamos son instrumentos que no tengan filo y que permitan solo tomar el tejido que ya está desorganizado, está necrótico y que ya no tiene capacidad de remineralizar. La idea es que el corte no debe de ser profundo, no debe de ser con fuerza y el instrumento no debería de ser cortante. Pero como usted dice, también puede ser punto de controversia para muchos el decir, no es que debes de cortar lo que el instrumento te permita cortar, pero hoy la preservación del tejido es sumamente importante. Y estos instrumentos manuales pues, deben de utilizarse en conjunto con algunos otros removedores químicos mecánicos de caries, ¿no? Si yo tengo una capacidad de que mi removedor químico pueda diferenciar o hacer más grande la separación entre el tejido infectado y el afectado, a mi instrumento Romo no le va a costar ningún trabajo el solo desprender de manera selectiva el tejido que esté enfermo y debería de retirarse. Lo vamos a ver por aquí, ¿no? En un caso, yo he hablado de esta parte como el tratamiento convencional, que sería el seguir utilizando la alta velocidad, o el tratamiento biológico, donde nos preocupamos por la preservación de los tejidos. Este es un diente que no es nada extraordinario, es algo muy común dentro de nuestra práctica, estas lesiones cavitadas, en donde si bien el paciente puede presentar una sintomatología y es importante el diagnóstico, saber que el paciente no ha cursado con dolor agudo o que no ha cursado con dolor nocturno o dolor espontáneo, siempre debe ser verificado con imágenes radiográficas. Vemos que hay un espesor todavía que limita al tejido dentinario y que permite seguir aislando al tejido pulpar del medio bucal. Hoy también hablar de aislamiento, que esto a lo mejor hoy, la verdad es que podríamos pensar que este diente está sobretratado respecto al aislamiento, ¿eh? Hoy puedo hacer aislamiento relativo. Otra de las partes fundamentales de lo que es odontopediatría es que la mayoría de la odontopediatría, yo creo que cuando menos en el país y en la mayoría de los países, se instruye en técnica a cuatro manos, ¿no? Lo cual permite que el clínico tenga un control absoluto de la humedad, aunque esté haciendo un aislamiento relativo. Y hoy para muchos procedimientos el dique de hule no es una necesidad que tengamos de cumplir. Entonces aquí puede ser que hoy para la actualidad el paciente pudiera estar sobretratado. Aquí utilizamos un removedor químico mecánico de caries. Y lo único, pensar que hoy los materiales bioactivos nos permiten remineralizar estos dientes. Entonces nosotros vemos en la imagen del antes y el después esta restauración. Ahora el reto importante es entender cuándo realizar una restauración definitiva, ¿no? Realizar una restauración definitiva que conllevaría la aplicación de anestesia y conllevaría la aplicación de muchos otros instrumentos rotatorios. Hoy creo que nuestra filosofía a adoptar debe ser, como dijo la doctora muy precisamente, de una conducta de mínima intervención. Y vemos numerosos materiales, ¿no? A veces ya les dije, las lesiones no son propias del proceso de caries, pueden estar relacionadas a efectos del esmalte. Hoy también la manipulación de algunos materiales es complicada, ¿no? Cuando se tiene que hacer, por ejemplo, a mano alzada, aquí nos ayudamos de una funda de celuloide para poder transportar y podemos tener casos realmente de una remineralización importante cambiando el ambiente. Y algo que sí es importante entender es que yo creo que aunque existe una tendencia al cambio en técnicas, al cambio en tratamientos, al cambio en el manejo de caries, debemos de ser muy cuidadosos.
ya que el abuso de las técnicas puede condicionar el fracaso de las mismas y además de condicionar su fracaso, de generarle mala experiencia tanto al clínico como a los pacientes y después caer en un desuso que no está relacionado en sí a la técnica, sino que fue el abuso. De una de las técnicas que sí quisiera hablar hoy es sobre la técnica Hall, que cada día está más en uso. Es una excelente técnica para cualquier tipo de pacientes, hablemos de la conducta, y yo creo que además de excelente técnica para el control del paciente, también excelentes técnicas para el clínico, ¿no? A quien no le va a gustar poder alcanzar estos parámetros de eficacia y de eficiencia en un tiempo más corto. Muchos tuvieron una resistencia y sigue habiendo resistencia de los clínicos. La investigación cada día es más ponderante sobre el uso de la técnica y vemos que en algunos pacientes puede llegar a ser un recurso sumamente necesario cuando vemos estas destrucciones tan grandes a una corta edad. Siempre va a quedar, digamos, en controversia esta parte de si en este caso, cuando menos en el que estoy presentando, no había de una necesidad de instaurar una terapia más avanzada. El diagnóstico de caries y sobre todo el diagnóstico pulpar en el paciente pediátrico, sumamente relativo, ¿no? Tenemos que hacer mucho hincapié sobre el examen radiográfico, observar la clínica, una buena historia clínica para poder llegar a esto. Pero algo de lo que hablaba sobre el uso y abuso de algunas técnicas puede ser lo que nosotros vemos en pantalla. No es realmente necesario, la técnica tiene sus indicaciones, la técnica está destinada prácticamente a lesiones ocluso proximales. Cuando vemos estas pequeñas lesiones que pueden solucionarse con otros materiales, el sobretratar al paciente tampoco es lo correcto. Entonces, por ahí, de repente yo puedo observar que la técnica se popularizó, que se ha utilizado ya de manera rutinaria, pero que no siempre se ha utilizado bajo las mejores alternativas. Y obviamente la técnica de Hall, como dijo la doctora, que el Safora ya había estado como de vuelta, hoy las coronas también en dientes permanentes por estos defectos del esmalte han retornado, ¿no? Tenemos muchas complicaciones en estos molares hipomineralizados. La manera en cómo los podemos restaurar para preservarlos o cómo deberían de ser restaurados después de un tratamiento de conductos. Es triste ver que pacientes de 8 o 9 años tienen una interconsulta ya a cirugía maxilofacial para poder hacer el retiro de uno o de varios primeros molares permanentes. Entonces esto se vuelve un poco complicado. Aquí podemos ver un caso, ¿no? Tomado un artículo y prácticamente se ve comprometido el sellado de la corona. Y bien lo dijo la doctora, estas técnicas atinadamente se han utilizado en nuestra área durante mucho tiempo. Este es un caso que nosotros hicimos por ahí del 2008, 2009 antes de que la técnica Hall se popularizara. No utilizamos coronas de acero, tenemos unas coronas preformadas con acrílico termocurable, pero realmente el propósito que cumplen estas coronas es exactamente el mismo, de garantizar un sellado y además de garantizar el sellado, obviamente proceder al arresto de las caries. La técnica sumamente sencilla, puede parecer, ha habido algunas modificaciones. En lo particular, considero que también el uso de los módulos separadores puede ser complicado, sobre todo cuando el paciente ya perdió puntos de contacto. Ya no podríamos colocar el separador de la misma manera. En lo particular y en lo personal también, repito, el ajuste de la corona, siempre trato de hacer un recortado de la misma, ¿no? Pero vemos estas imágenes en pantalla de cómo algunas restauraciones que nosotros queremos haber quedado bien colocadas, pues simple y sencillo vamos a observar que no fue así, que hubo algunos defectos en el sellado. Entonces, bajo esos defectos en el sellado, nosotros vamos a observar situaciones muy particulares. Entonces, vamos a continuar con esta parte. Y pues tendríamos que hablar también
de los biomateriales, tendríamos que hablar de los ionómeros de vidrio. Pero ya les dije, cada día la necesidad del clínico es más alta y las casas comerciales, la verdad es que tratan de ayudarnos a mejorar los materiales para encontrar nuevas técnicas al respecto. Hoy vemos como algunas restauraciones de amalgama, cuando tienen algún desajuste, una fractura, pueden ser cambiadas por restauraciones a base de ionómero de vidrio. Y yo creo que esta parte de las restauraciones con ionómero de vidrio es algo que ya es parte de nuestra práctica diaria, el entender que los ionómeros de vidrio pueden tener un buen comportamiento por un periodo largo de tiempo, ¿no? Y hay una imagen por aquí que me gusta mucho hablar al respecto, que es como los ionómeros de vidrio, cuando se encuentran en superficies adyacentes y estas superficies adyacentes también se encuentran lesionadas, va a permitir también tener el control de la lesión sobre el diente adyacente, no sobre los dientes que se está colocando. Ahora ya se observó también que sobre los dientes adyacentes, un ionómero colocado a distancia puede tener un efecto positivo, y no solamente efecto positivo sobre los dientes, sino también un efecto positivo en el paciente, ¿no? En la reducción de sus problemas. Aquí está la imagen que les comentaba, ¿no? Vemos un ionómero restaurado aquí sobre este molar, y cómo las superficies en donde cuales generan un contacto podrían de alguna manera llegar a controlar otro tipo de situaciones importantes, debido obviamente, o gracias más bien, a esta liberación de el fluoruro. Vemos aquí pacientes obviamente de corta edad con algunas problemáticas, y representan un reto importante para nosotros debido a la calidad de los tejidos. Entonces, en esta parte, lo que nosotros igual llegamos a utilizar, sí son ionómeros directos, pero para tener una mejor retención del material, una mejor adaptación, como lo dije hace algunos minutos, llegamos a utilizar estas fundas de celuloide que van a permitir entonces que nosotros logremos realizar estos pequeños rellenos, estas pequeñas restauraciones interinas que van a permitir darle una longevidad importante a los casos. Ahorita voy a dejar ya de hablar un poquito de esto. Obviamente sabemos bien que hay materiales en el mercado que están bien posicionados, porque las casas comerciales así lo han decidido cuando apoyan al material, ¿no? Hoy podríamos hablar también de lo que son los recubrimientos pulpares directos, llevados con el cemento de trióxido mineral agregado, los cementos de silicato tricálcico, como puede ser el biodentín. Y obviamente la idea de estos cementos bioactivos es tratar de estimular a los fibroblastos para que formen una dentina de reparación, y se utilizan mucho en dientes permanentes jóvenes que no han terminado su formación radicular. Prácticamente también se han utilizado dentro de endodoncia para tratar de abordar casos o problemáticas de dientes que han sufrido necrosis por caries o traumatismo, que no han terminado su formación radicular y que es necesario apoyar este proceso de hematurogénesis. Entonces existen los tratamientos de revascularización y hay infinidad de materiales, ¿no? Que podríamos hablar. Ahorita quiero hablar ya más sobre lo que sería terapia pulpar. Entonces voy a avanzar un poco más en la plática. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, la pueden hacer en este momento, en lo que seguimos avanzando. Y entonces vemos aquí ya prácticamente lo referente a los recubrimientos, ¿no? Durante mucho tiempo los recubrimientos fueron situaciones que quedaban fuera de la consulta odontopediátrica, sobre todo los recubrimientos directos. Y sí es importante entender que un recubrimiento directo va a tener indicaciones muy precisas, pero es importante también aclarar que sí pueden ejecutarse en dentición temporal, se ejecutarán cuando las circunstancias lo permitan, ¿no? Hay que evaluar que el diente sea restaurable, que esa exposición pulpar no esté totalmente relacionada a la remoción de caries,
que el diente conserve toda su integridad radicular y que obviamente pueda cumplir con su función. Realmente creo que el uso de los recubrimientos pulpares ha quedado un poco más destinado a los dientes permanentes, a los permanentes jóvenes, por lo que hablábamos anteriormente. Y bueno, tendremos que hablar también de algunos auxiliares en el tratamiento ya de la terapia pulpar. La doctora me había pedido prácticamente esta situación, ¿no? Que hablaba de la parte de alternativas de tratamiento. Tradicionalmente, durante mucho tiempo, se instruyó con el uso del formocresol, el manejo de las pulpotomías. Hoy el formocresol, por muchas situaciones, ha quedado un poco en desuso. Sin embargo, existen varias alternativas, ¿no? De las alternativas más prometedoras en el manejo de la terapia pulpar estará, por ejemplo, el trióxido mineral agregado. El sulfato férrico también juega una parte importante. Sin embargo, muchos de los materiales no tienen la capacidad de competir con el formocresol a nivel evidencia científica. Y esto simple y sencillo porque la investigación que hoy se hace no ha tenido el seguimiento de estos casos a largo plazo, no ha tenido la posibilidad de tener una muestra más amplia de pacientes. Entonces, pese a que el sulfato férrico es una de las alternativas más prometedoras para poder trabajar a los dientes que tienen necesidad de una terapia pulpar, todavía su uso, cuando menos a largo plazo, se ha observado que no mantiene el éxito clínico y radiográfico. El MTA, por su parte, cada día se posiciona más como el cercano al ese estándar de oro que es el formocresol. El MTA ha mostrado, además de que genera un efecto distinto sobre la pulpa, ha mostrado niveles o tasas de éxito, tanto clínicas como radiográficas, igual o superiores al uso del formocresol. Durante en algún momento se pensó que esta terapia llevada con pulpotomía a través de MTA, pues no era tan importante. Hoy se sabe que el MTA es una de las herramientas que puede apoyar el tratamiento en los pacientes. Y creo que por ahí alguien tiene un micrófono abierto. Entonces, nos apoya apagándose el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, hablábamos de esta parte del MTA como una alternativa, ¿no? Mucho se habla también de que el silicato tricálcico, el Videntín, pudiera ser. En lo particular, considero que el silicato tricálcico no tiene un desempeño superior al MTA. El MTA comparte propiedades importantes. Aquí muy probablemente podría donde verse otra vez una de las enormes diferencias entre los materiales sería la tolerancia a la humedad, ¿no? Ya que el MTA va a tener esta característica de estar captando o perdiendo agua como cualquier otro cemento. El biodentín lo que genera es una situación de emulsión muy similar a lo que sería un gel, que le permite que ya no se incorpore o que llegue a perder agua. Sin embargo, también tenemos que pensar en la parte en la cual yo lo puedo llegar a dosificar. La realidad es que ha habido técnicas importantes que están marcando un referente. Una de las técnicas más importantes es también el uso asistido de la pulpotomía con hipoclorito de sodio como un irrigante, el uso de la técnica fisiológica. Sin embargo, yo creo que algo que es importante, y por eso estamos, yo creo que el día de hoy aquí platicando en conjunto, tiene que ver con esta parte de los tiempos operatorios, ¿no? Situaciones de control de conducta que pueden conllevar a tomar decisiones por otros materiales, sin tratar de que vuelvan a tener un cambio o de que se piense que el formocresol sigue siendo la mejor alternativa. Ha transformado la técnica a través de los años de una manera importante y ha permitido al día de hoy que siga considerándose también como una alternativa, ¿no? Hoy la técnica de aquella fórmula original de Buckley ha sido diluida de 1 a 5 y después ha sido diluida todavía
por un punto, al punto 25% y se han reducido los tiempos de aplicación hasta el 1 minuto. Entonces, técnicamente es una de las alternativas que brinda la posibilidad de desarrollar tratamientos a corto tiempo. Y otra de las partes importantes, volvemos a lo mismo, hoy ya no es estricta esta parte, ¿no? Donde veíamos que los dientes restaurados o tratados, perdón, de manera pulpar, necesariamente tenían que ser restaurados con coronas de acero cromo. Hoy la resistencia de muchos materiales permite el restauramiento con cementos a base de ionómero de vidrio. Y bueno, vamos a hablar un poquito lo que resta del tiempo. Algo en lo que sí me gusta platicar mucho es sobre los tratamientos más avanzados en terapia pulpar, ¿no? Sobre lo que es técnica endodóntica no instrumentada, que hoy la verdad es que en relación a lo que puede ser la mecanizada con instrumentos rotatorios, son dos mundos diferentes. Sí, la instrumentación mecanizada puede ser superior, obviamente por la conformación que conlleva el conducto, el poder limpiar a profundidad y el poder tener una mejor obturación. Sin embargo, es volver y recurrir a lo mismo. Mientras ustedes puedan controlar la técnica de conducta de sus pacientes, el manejo de conducta, van a poder ir a utilizar materiales que conllevan mayor tecnología o que pueden requerir de mayor tiempo o entrenamiento para utilizarlo. En algunos casos, el tiempo es el que demanda una atención breve, concreta y concisa. Aquí, por ejemplo, esta fotografía que se ve mejor del lado izquierdo, el paciente se presenta por una inflamación, un proceso infeccioso. Y el diagnóstico pues, es una reacción de un cuerpo extraño, donde el cuerpo extraño prácticamente es su mismo diente. A veces puede ser la falta de información, ¿no? La falta de conocimiento de los padres, la falta de seguimiento. Y a veces también es la falta de conocimiento por parte de los clínicos que conlleva a desarrollar terapias que no son las adecuadas. Durante mucho tiempo se ha considerado que la técnica instrumentada es el mejor de los tratamientos o el estándar de oro. Y sin lugar a dudas, esta situación no es debatible ni se encuentra sujeta a una discusión y comparto totalmente esta situación. Sin embargo, ya desde hace un par de años, la Academia Americana de Odontología Pediátrica ha reconocido a las pastas antibióticas, en particular a la pasta de Oshino, la Trimix, como una alternativa de tratamiento en dientes necróticos. Pero el flujograma me dice que yo debo de ser cauteloso en la selección de los casos. Principalmente la Academia Americana respalda su uso en dientes necróticos que pueden ser restaurables, pero que presentan absorciones de tipo interno o externo. En lo particular, las indicaciones para poder ejecutar la técnica tendrían que ver con la conformación de sus conductos. Son ideales para utilizarse en dientes que presentan conductos estrechos, parcialmente calcificados o obliterados, o en pacientes donde la conducta representa un reto dentro de la consulta. Hablar de las pastas antibióticas no es hablar de un tratamiento superior o equivalente a la pulpectomía, a lo que conocemos como la instrumentación y la obturación con una pasta iodoformada. Son alternativas de tratamiento que comparten objetivos diferentes, que es prácticamente mantener el diente en un estado de salud libre de un proceso infeccioso para que pueda seguir cumpliendo con su papel ponderante, que es la preservación del espacio. Al igual que muchas otras técnicas presentadas, estas pastas no son resultado de un avance tecnológico. Simplemente su uso se ha popularizado porque hoy técnicamente pues todo a través de las redes sociales es posible que gane un aspecto positivo o negativo a un nivel global. Las pastas antibióticas tienen su antecedente desde el siglo pasado en los años 60, ¿no? Las primeras pastas que se utilizaron fueron las pastas a base de clindamicina y tetraciclina, por eso las siglas de la pasta CTZ, la Z corresponde a esta parte del óxido de cineugenol. Estas pastas, al igual que todo en el mundo, ha sido susceptible de cambios.
Durante mucho tiempo se criticó el uso del cloranfenicol y la tetraciclina en niños, por lo que conlleva cada uno de los fármacos propiamente, ¿no? El cloranfenicol con el tema de la anemia plástica y la tetraciclina con los temas de pigmentación dentaria, además de que es un fármaco que se va a depositar sobre cartílagos de crecimiento. Durante mucho tiempo las investigaciones nos mostraron que era una alternativa obviamente extraordinaria y algo que es importante entender, porque es una de las preguntas más importantes y frecuentes que me hacen es, ¿cuál es el sustento de estas técnicas? Estas técnicas no carecen de sustento, estas técnicas están bien fundamentadas en la literatura y están bien respaldadas con evidencia. De ahí que el nombre correcto para el uso de estas terapias, hablamos de la técnica o el tratamiento endodóntico no instrumentado. Si nosotros pensáramos que el paciente se puede presentar el día de hoy a consulta, ¿no? Un paciente de difícil manejo, en donde si quieren ustedes hoy pueden pensar que el paciente tiene o no cursa con alguna discapacidad, pensaríamos entonces que el paciente que llega agudizado a la consulta demandaría al menos dos citas. Una primera cita donde se haría lo propio por accesar a la cámara, el limpiar los conductos y el poder dejar alguna medicación en favor de la remisión del proceso infeccioso para en una cita posterior proceder a su obturación. Es como tradicionalmente se ha manejado. Hoy tenemos la posibilidad de que esa medicación sea una pasta antibiótica y que en ese momento se pueda proceder a realizar un tratamiento. Pero igual no es una técnica exenta de fracasos, no es una técnica exenta de abusos y no es una técnica exenta de las críticas. Aquí está esta parte de la que hablaba, ¿no? Esta es la vía de evidencia de la Academia Americana de Odontología Pediátrica, en donde respalda ya a la pasta Trimix como una alternativa. Pero ya dijimos, en dientes necróticos o con pulpitis irreversible que sean restaurables y que puedan presentar resorción de tipo externo o interno. Y el nivel de evidencia, pues aún sigue siendo bajo, pero sí hay evidencia al respecto y la evidencia va a ir creciendo a través del tiempo. Entonces, la técnica se vuelve sumamente sensible porque es una técnica simple. De los errores más frecuentes que me he encontrado y que pueden aquejarse algunas situaciones de fracaso es el no realizar un aislamiento de tipo relativo. Tengo que entender que la humedad y la presencia de saliva, no solo en una pasta antibiótica, sino en cualquier otro material, va a modificar de manera importante las propiedades fisicoquímicas de ese material. Y más sucede con las pastas antibióticas. Algunas de las consideraciones propias que deberíamos de tener cuando utilizamos estas pastas antibióticas y la aplicamos en pacientes con discapacidad es pensar primero en el estado de salud del paciente, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar es alergia a alguno de los componentes de la fórmula, que hoy ya no es cloranfenicol ni es tetraciclina, hoy es ciprofloxacino y es metronidazol. Ese sería el primer punto a considerar para utilizar la terapia. Ok. El segundo punto a considerar debería de ser que si el paciente tiene un compromiso cardíaco, no podemos dejar a la suerte nuestro resultado clínico. Entonces, si yo no voy a ejecutar la técnica como es debido para alcanzar el éxito y condiciono un cierto porcentaje de riesgo en el paciente, yo no permitiría su uso en esos pacientes. Sí, vamos a entender que en muchos pacientes la situación de riesgo-beneficio pudiera ponderar y puede ser más efectiva la solución local, digamos, del proceso infeccioso que la administración de un antibiótico. Sobre todo con esta preocupación que tienen hoy las farmacéuticas, en donde que una de las situaciones, o más bien la principal causa de muerte para la década de los 30, 50 de este año 2000 puede ser esta sobreexposición a los antibióticos y la resistencia a los mismos. Entonces, sí es importante saber que si el paciente cursa con un proceso infeccioso, los artículos me dicen que la aplicación de una pasta antibiótica remite la actividad bacteriana en un periodo no mayor a una hora.
lo cual no podría ser un antibiótico a nivel sistémico. Ok. Pero una de las situaciones que es muy importante que entiendan, ya dijimos, es la filtración. Esta parte de la filtración, no olvidemos que la pasta antibiótica está mezclada o compuesta por un tercer elemento, que es el óxido de zinc. El óxido de zinc que se utiliza en estas mezclas es un material que no tiene relleno, no tiene resistencia y por lo tanto es susceptible de filtraciones. Entonces lo que sucede es lo siguiente. Me he dado cuenta que a veces el paciente llega a un tratamiento de urgencia y cuando llega este tratamiento de urgencia, nosotros hacemos la terapia y pueden pasar dos situaciones. Yo encontré un diente necrótico y ese diente necrótico que en el momento que yo lo aplico no observo un absceso o una fístula, en el lapso de 3 a 5 días pudiera desencadenar un absceso o fístula. Y esto está relacionado sí a la aplicación del material, porque muchas veces el proceso infeccioso se encuentra en evolución o se encuentra diseminado y lo que hace la pasta es ayudar a concentrar el proceso para que sea excretado por el cuerpo. En estos casos, la terapia, después de aplicada, si en un lapso de 3 a 5 días se llegara a presentar un absceso o fístula, es parte de un proceso, digamos, de limpieza al interior de los espacios aponeuróticos con la eliminación del proceso infeccioso y no demanda un retratamiento. Demanda la administración un analgésico para que el paciente pueda cursar sin mayor sintomatología. Pero cuando las hemos aplicado y el paciente tarda más de 2 meses en ser restaurado, también van a tener fracasos porque ya hay signos de filtración. Y si aún yo todavía ese cemento o obturación temporal que yo dejé, comienzo a tallarla, comienzo a degradarla para colocar una restauración como podría ser una corona cero cromo, va a aumentar la filtración. Entonces, mi recomendación muy personal es, vamos a tener que realizar la restauración de esos dientes en un periodo menor de 2 meses. Y si tengo la necesidad de restaurar por la situación que ustedes me quieran decir, después de 2 meses, recomendaría en esa cita de restauración cambiar la pasta antibiótica y colocar una nueva medicación, aunque sea una pasta antibiótica idéntica, pero sí cambiarla. Entonces, hoy la literatura, ¿no? Muestra situaciones, pero quiero que vean, por ejemplo, este caso, ¿no? Donde el clínico me comenta haber tenido un fracaso con la terapia. Nosotros vemos la conformación radicular y vemos la radiografía inicial. Técnicamente, les dije, la terapia no es superior a una técnica instrumentada. Las indicaciones, las repito, y dijimos, conductos curvos, obliterados, de difícil acceso, pero que tengan al menos 2/3 de formación radicular. Cuando hay procesos infecciosos tan avanzados, ¿no? Que el diagnóstico prácticamente es de extracción, no hay una terapia que pueda ayudar a que los dientes se preserven en boca. Obviamente este es un caso para quienes me conocen, el cual desarrollé ya hace más de 10 años, lo desarrollamos en el 2010, es un caso con el que me titulé. Y en ese entonces sí éramos escépticos, ¿no? Veíamos el diente necrótico, la presencia del absceso, el examen radiográfico. Hacíamos la terapia. Hoy, como les dije, muy probablemente en su momento hicimos la terapia con aislamiento absoluto para poder ilustrar mejor el caso y hacer la publicación. Hoy podemos trabajar con aislamiento relativo, pero sí debo de utilizar un aislamiento relativo. Si mi cavidad se contamina con saliva antes de la aplicación de la pasta antibiótica, lo que voy a tener es un fracaso. Y el peor de los fracasos pudiera condicionar que el paciente genere un proceso infeccioso más agudo, por ejemplo, una celulitis, y que conllevara otras situaciones. No es la pasta la que está fracasando, sino es la manera en la que yo estoy llevando al fracaso el tratamiento. Aquí vemos después de un mes, como el diente se encuentra restaurado, el paciente se encuentra libre del proceso infeccioso, y esto es después de 6 meses de tratamiento. Mientras ustedes garanticen el sellado del diente tratado, ese proceso infeccioso no va a remitir.
pero a veces les dije, en el inter, entre la aplicación de la pasta antibiótica y la restauración, es cuando el paciente puede sufrir un punto de filtración y ese punto de filtración es el que condiciona el fracaso a futuro. Obviamente, el colocar un fármaco en un paciente podría llevar a algún tipo de interacción. Dentro de la farmacología, se considera que la administración de este medicamento es in situ, que es ir directamente sobre el sitio donde se coloca, y la interacción que puede tener a nivel sistémico con el paciente es reducida. Sin embargo, ya les dije, la salud sistémica del paciente pondera. Pacientes inmunocomprometidos, pacientes que necesitan algunas medicaciones diarias por problemas de salud, podría estar contraindicado su uso en base a una situación donde pueda desencadenarse un riesgo para el paciente. Lo mínimo, ya les dije, que el paciente pueda tener hipersensibilidad a alguno de los fármacos. Hoy pensando en esta hipersensibilidad, cuando menos nosotros trabajamos con 3 pastas antibióticas, seguimos trabajando con la pasta de clorfenicol y tetraciclina CTZ. Tenemos otra pasta que es una Duomix, a diferencia de la de Oshino, que tiene metronidazol y ciprofloxacino. Y tenemos una tercera pasta que es una pasta solo a base de clindamicina. Obviamente todas estas pastas que he mencionado no son pastas de alguna manera que se me hayan ocurrido inventarlas, son pastas que están respaldadas en la literatura y que pueden llegar a ser utilizadas. Mucho de lo que nosotros hacemos con estas pastas antibióticas puede llegar a mejorar algunas situaciones. Algo de lo que no hemos logrado avanzar mucho al estar también en un posgrado donde tenemos un departamento de endodoncia. Yo cuando presenté los inicios de esta terapia, hablábamos aproximadamente de los años 80 en Japón y hablábamos de una terapia endodóntica no instrumentada, que es para dientes temporales. Pero existe también una terapia que es la terapia de esterilización con reparación del tejido, en donde dientes permanentes jóvenes pueden ser candidatos a una revascularización o inclusive pudieran ser candidatos los permanentes jóvenes, que eso sí, quisiera que con más cautela, y a lo mejor va a ser un compromiso que hoy genere aquí con la doctora Patti, se está utilizando también en permanentes jóvenes y en permanentes este tipo de terapias cuando no es posible realizar un tratamiento de conductos. Pensemos a lo mejor en una cuestión mínima de costos, en el manejo del paciente, en alguna situación en particular, pero tendríamos que hacer un protocolo de atención bien definido para poderlo utilizar en permanentes jóvenes como un auxiliar o una alternativa al tratamiento de conductos definitivos, entendiendo siempre que la terapia endodóntica, como tradicionalmente se ejecuta, es la ideal, pero en algunos casos muy seleccionados por situaciones particulares o circunstancias clínicas, pudiera llegar a ser una alternativa. Entonces aquí, Darín. Perdón, bueno, se me ocurre que podría ser en el caso de pacientes con parálisis cerebral que luego recibimos, que se acompañan a veces también de crisis convulsivas y que frecuentemente son clase 2 y se fracturan los dientes. Dientes permanentes que no han cerrado su ápice y entonces podría ser una alternativa. exactamente, digo, aquí entendemos que siempre el ideal sería el tratamiento de conductos, pero ahorita con los factores que usted enumera de las características del paciente, pareciera ser que sería una alternativa a ir a un tratamiento más avanzado, como podría ser la extracción, o técnicamente dejar al paciente sin brindarle la atención oportuna. Ok, sí, nos ha tocado incluso con pacientes con TEA, con trastorno del espectro del autismo, que han venido de urgencia por fracturas de dientes anteriores. Sí, y por ahí todavía guardo un caso que sí logramos hacer nosotros en conjunto cuando era estudiante de una paciente con parálisis. Ujú. Una paciente de 23 años y lo llegamos a colocar solo en cámara, tratando de mantenerla medicada. Ya después, en el seguimiento de la paciente, me imagino que tuvo que ir a una terapia más avanzada,
pero sí pueden ser utilizados de esta manera, ¿no? Y son alternativas que al final nosotros tenemos. Tendríamos que entender que mucho de lo que sabemos y tenemos debería ser modificado. Digo, es bien complicado porque el tener el departamento NONCI aquí arriba puede ser como, ¿y por qué no lo subieron, no? Por obviamente muchas razones no podríamos subir a ese paciente a la clínica. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que era mucho de lo que les iba a hablar hoy. No sé si tengan dudas, preguntas, algún comentario. Ok, pues estaría aquí abierto a que nuestros participantes, si desean hacer alguna pregunta, nada más, por favor, si ponen el- la manita para que pudiéramos darles oportunidad y que el doctor contestara sus preguntas. Muchísimas gracias, Darío. ¿Verdad? Agradezco mucho tu participación y comentarles que, bueno, somos compañeros de trabajo, estamos juntos en la clínica de odontopediatría los días martes y jueves. De hecho, ahorita estamos en la clínica y hemos estado trabajando en conjunto. El doctor también asesora casos de ortopedia y ortodoncia y les puedo presumir que tenemos pacientes con discapacidad donde yo me dedico al abordaje conductual o al tratamiento de rehabilitación y el doctor muy amablemente nos apoya con tratamientos de ortodoncia o tratamientos como estamos viendo con los biomateriales que nos ha estado presentando en esta mañana. Entonces, pues mira, tenemos comentarios, pero pues que quisiéramos preguntas. Aprovechenlo ahorita que lo tienen. Y nos dice Edith, muchas gracias, un placer escucharlos. Saludos desde Aguascalientes. Muchas Y gracias. Un saludo de vuelta. Alejandra Calzadilla, muchas gracias. Entonces, ¿algún comentario, alguna pregunta que quisieran? Tenemos a Cristal Carlo, que está en Guerrero. Cristal. Hola, doctores. Buenos días. Sí, estoy en Guerrero. Saludos desde Guerrero. Ok, tú estás en un hospital, ¿verdad, Cristal? Ahí estoy en un hospital, el Hospital General de Chilpancingo, Guerrero. Ok, y ahí reciben pacientes con discapacidad. Este año se implementó recibir a pacientes con discapacidad. Anteriormente no se podían recibir porque aquí hay un CRIC, entonces ellos lo recibían, pero ahorita ya a partir de este año es un hospital inclusivo. Ay, perfecto. Y pues mira, yo creo que mucho de lo que ha platicado el doctor esta mañana puede ser aplicado ahí en tu hospital, que Así es, sería doctor. un gusto que Igualmente, saludo. y que lo inviten al doctor para allá, para Guerrero, para que pudiera estar allá con ustedes capacitando. Claro que sí. Los dos están cordialmente invitados. Ah, muchísimas gracias, Cristal. Muchas gracias. ¿Alguna otra una pregunta? ¿Algún comentario? Ok, tenemos ya uno tenemos ya dos. A ver, vamos a checar. Dice de Tania. Hola, doctores. Una pregunta. ¿El CTZ tiene caducidad? Yo lo uso en el consultorio y permítanme. Mm, 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 mm. Y sí, Perdón. son pocos los casos de fracaso. Entonces, doctora Tania, sí, la mayoría, digo, no sé cómo sea o dónde consigan, ¿no? Porque el CTZ no tiene otra situación especial, pues al final del tiempo es una medicación magistral que muchos clínicos la realizan en su mismo consultorio y eso no tiene ninguna complicación. Sí, cuando es preparado, la caducidad idealmente oscila alrededor del año, porque los medicamentos al ser mezclados y al ser separados de una cápsula, al ser triturados y todo el proceso que conlleva, tienden a disminuir obviamente su vida. Entonces, el tiempo promedio de caducidad es de un año y aquí lo importante sería ver que más que pocos casos de fracaso, quisiéramos no existiera ningún caso de fracaso. En lo personal, creo que el éxito de la terapia es arriba del 90-95%. Entonces,
yo creo que en esta parte también reflexiva, esos, aunque sean poquitos casos, podríamos todavía hacer un análisis y reducir aún más todavía esta tendencia, ¿no? Aunque sean poquitos, podemos aún disminuir más. Ok. Y bueno, una felicitación de la doctora Viridiana. Muchas felicidades, doctora Patti y doctor Darío. Siempre es un gusto escuchar su ponencia. Gracias, Muchas doctora. gracias. ¿Y algún otro comentario? ¿Duda? Y Joana Ortega, hola doctores, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos. Un placer escucharlos, doctores. Siempre se aprende. Es que me cambia aquí muy rápido. Si tú lo puedes leer, Darío. Y siempre se aprende muchísimo de ustedes. Les mandamos saludos, Carlita Guzmán y Cecilia Becerril, Ah, exalumnos de nosotros. Un saludo y muchas sí. gracias por haberse conectado. Carlita está, me parece, de Ciudad del Carmen. No estoy segura si ella está en Ciudad del Carmen. Ahorita está, no, Chetumal, ¿no? ahorita está aquí en Suiza conmigo. Ah, están en Suiza las dos, qué bien. Pues un saludo. ¿Cómo está el clima por allá? Frío. ¿Cuántos grados? Ahorita estamos a 7, pero al rato vamos a estar como a -2. Ay, pues un saludo cordial y cálido desde aquí. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerlas, aunque sea así. Ok, Elena Ángeles, muchas gracias por la conferencia y les agradecería pudieran tomar el tema de la caries en la atención de niños con cáncer. Muy bien, vamos a invitar a un experto en oncología infantil y esperemos que lo pudiéramos tener aquí muy pronto. Es una promesa. Hacemos nosotros estas charlas cada mes. Esta correspondería al mes de febrero. Y sí, con mucho gusto tomamos su sugerencia y nada más vemos la disponibilidad del doctor para que pudiera estar con nosotros. Hay otra pregunta, hola, soy madre de familia de un chico con síndrome de Down y es muy interesante conocer nuevas técnicas. Ahí lo puedes seguir leyendo, es que se me mueve mucho y menos invasivas hacia las personas con discapacidad, la señora Marisela Gómez. Un gusto que esté con nosotros, señora Marisela, no solamente odontólogos, sino también padres de familia. Estas charlas están abiertas a todos porque precisamente es nuestro lema, odontología inclusiva, que sea al alcance de todos. Vamos a ver, Carla Huerta. Hola, buen día. ¿A qué se deberá el que el uso de CTZ aún no es tan conocido o utilizado? Saludos desde Mérida. Conozco muchos odontopediatras que prefieren realizar tratamientos instrumentados. Si pudieras comentar, Darío. Sí, doctora, nada más que vamos a tener que dejar de grabar. Ok, No es permíteme. cierto, no, no, no. Ah, yo te lo creo, ya te iba a dejar de grabar, ¿eh? No, no, no. Realmente, déjame ver nada más. Doctora Carla, es una situación muy delicada, ¿no? Hablamos de esta terapia, como bien mencioné, de los años 60, 70 del siglo pasado. Entonces a mí me sorprende ver cuando alguien replica esta temática de la pasta CTZ que hable de un tratamiento innovador, ¿no? O una nueva técnica, porque la realidad es que ya han pasado muchos años desde que se desarrolló. Sin embargo, creo que la técnica sí es conocida por muchos de nosotros y en el ámbito de la odontopediatría también, porque está teniendo un auge importante. Más bien, mucho de lo que hace que no se encuentre en uso regular es la falta, o más bien, voy a decirlo de manera correcta, la supuesta falta de evidencia científica al respecto. Yo tengo trabajando con las pastas antibióticas en revisión de la literatura desde el año 2010, entonces prácticamente son 14 años de estar recopilando información. Presenté una pequeña parte de la Academia Americana, con lo cual yo me sentí muy orgulloso de que la Academia Americana ya la tenga como parte de sus políticas
de tratamiento como una opción de. Entonces, creo que muchos de los clínicos se frenan un poco a su uso pensando en que es algo demasiado empírico lo que hacemos, ¿no? Y estamos acostumbrados a un procedimiento de rutina. Siempre haciendo esta comparación, la doctora Patti bien dijo que lo que nosotros hacíamos como Saforay aquí en la clínica era parte de la formación que nos brindó el doctor Ángel Cameta Takizawa. Y también le debemos a él la introducción de esta parte del uso de las pastas iodoformadas, específicamente el Pitapex en la pulpectomía. Los datos que yo presenté más o menos son de los años 80. No he podido conversar bien con él, pero se me hace que él regresó poco antes de que esos dos conceptos pudieran estar bien definidos en Japón y él no los pudo traer o no nos los pudo compartir como una alternativa de. Sin embargo, si nosotros revisamos un poco más la literatura, todo Sudamérica, por una situación de introducir materiales a sus países, de importarlos y pagar aranceles, la verdad es que en toda Sudamérica hay una infinidad de pastas y de medicaciones intraconductos para el tratamiento de dientes necróticos deciduos. Yo creo que en México nos hace falta tener una mayor visión y una revisión de la literatura, con lo cual se pueda sustentar su uso, pero prácticamente diría que es esta falta de evidencia científica y falta de evidencia. He tenido la oportunidad de participar en varios congresos como ponente con el tema y creo que cambia un poco la perspectiva cuando ya está bien sustentado esto. Y obviamente para muchos es como diferente, ya les dije, porque hoy los sistemas rotatorios, pues por la parte tecnológica o de innovación, parece ser que tienen un mayor realce inclusive que la técnica convencional. Pero como especialistas, ustedes siempre tienen que tener un bagaje de oportunidades y de alternativas que les permita darles la misma solución a los diversos tipos de pacientes que tienen. Pero en conclusión, es esa falta no de conocimiento, sino de sustento que conlleva por usos o costumbres hacer las cosas como aprendimos y queremos creer que si no hay un sustento académico que lo respalde, es mejor no utilizarlo. Elena Ángeles, perdón, tenía apagado mi micrófono y estaba yo hablando sola. Elena Ángeles, felicitaciones, doctores. Ustedes siempre apoyando a mejorar la atención. Gracias. Y tenemos aquí otra preguntita. Carla Huerta, le agradezco mucho su respuesta, doctor. Y Joana Ortega, doctores, ¿ustedes qué opinan de utilizar los sistemas rotatorios? Déjame ver, es que se me mueve, se me mueve. La leo otra vez si quiere, doctor. Sí, Dice, sí, por doctores, favor. ¿qué opinan de utilizar los sistemas rotatorios para el uso en algún paciente con discapacidad? En el caso con un paciente con sedación, ¿consideran que sería una buena opción? Bueno, obviamente creo que son, no sé si dos preguntas, pero vamos a Sí. tratar de responder. En el caso de pacientes con discapacidad, tenemos que volver a entender lo mismo que dijimos, o sea, la discapacidad no está relacionada con que la conducta del paciente siempre sea negativa. Hay pacientes con discapacidad que pueden tener un comportamiento superior en cuanto a conducta que un paciente regular. Entonces, creo que en esa parte más bien tendría que ver como con el manejo de conducta del paciente, no con la discapacidad. Y en el caso de que el paciente se encontrara en una sedación, pues obviamente tenemos controlada la conducta y sí sería una alternativa, ¿no? Hoy, por ejemplo, pensando en los sistemas rotatorios de dentición permanente, hoy un endodoncista que entra a sedación tiene la ventaja de hacer un tratamiento en un menor tiempo. Entonces, creo que bajo sedación sí es una alternativa y bajo solo la presencia de discapacidad tiene que estar relacionado más bien con el manejo de conducta o con la capacidad de cooperación de ese paciente. Ok.
Creo que hay otra. Hay otras dos. ¿Tú las pudieras leer? Es que a mí se me Sí, mueven. Cuando doctora. entran, se me mueven todas. Es de la doctora Lilia Mauricio. Hola Lilia, buen día. Y dice, muchas gracias por la plática, doctores. Un saludo y que se haga la plática de uso de CTZ en permanentes. Pues sí, Lilia, y tú ya sumada al equipo, creo que podemos hacer un protocolo y darle un seguimiento y hacer algunas publicaciones al respecto y ya sustentado con evidencia, compartirlo también en un foro. Así que nos vamos a tener que sentar a trabajar y hacer un pequeño protocolo de atención para su uso. Ok, Y muy bien. dice Alejandra Jiménez, la pasta CTZ la utilizaba gracias al conocimiento del doctor Darío desde hace como 10 años atrás en las brigadas y con excelentes resultados, muy a pesar a veces de la controversia que causaba. Pues efectivamente, es prácticamente lo que comentábamos, ¿no? Siempre será controversial su uso, obviamente los resultados y el beneficio que tiene para el paciente es totalmente diferente. Yo creo que aquí nos debemos sí de basar en la ciencia, pero prácticamente es el beneficio que puede tener para el paciente. Y si podemos tener esta evidencia científica y además resultados extraordinarios en el paciente, pues ya no queda a consideración su uso. Ok. ¿Alguna otra? Creo que son todas, ¿verdad, Darío? Sí, doctora, ya nada más, Joana, Ah, volví a agradecer. hay algo, creo. Hay algo. Mira, bueno, a mí me apareció ahorita de Lorena Nolasco. Buen día, gracias por permitirme entrar a la reunión. Yo soy madre de una niña con síndrome de Down que está usando una placa de expansión maxilar. Se la retiraron porque porque le salió una especie de llaga y ya se acaban de poner, pero nuevamente se le está formando. A veces me dan ganas de ya dejar el tratamiento. Siento que es muy fuerte para ella, tiene 7 años y le da terror ir al dentista. ¿Cree que debo de insistir en el tratamiento? ¿Puede repercutir en su autoestima? Consejo, porfa, de Lorena Nolasco. Me parece que Lorena nos está viendo desde Oaxaca, si no estoy equivocada. Ok, bueno, yo creo que a lo mejor se lo mandó en privado porque no lo veo aquí ¿No? Entonces en... probablemente sí. Ah, y yo creo, digo, la verdad es que en manejo de los pacientes, es que creo que dijo que tenía una fisura palatina, algo así. A ver, ahorita te lo checo de nuevo. No, le salió una úlcera. Ajá. Ella me dice que una llaga, pero le salió una úlcera, tenía un expansor maxilar. Nada más que no nos dice si este expansor era, ¿qué tipo de expansor era? Pensemos un Hyrax. Podría ser, es que al principio yo había entendido, no sé si el paciente cursaba con síndrome de Down o Sí, tenía tiene otra síndrome de patología. Down. Sí, obviamente, digo, esto sería susceptible de revisar. Ahorita usted lo comentó al término de la plática, o sea, aquí en posgrado vemos pacientes con discapacidad en tratamientos ortopédicos y si en la mayoría de los pacientes los aparatos ortopédicos, a veces el terminado, el pulido, el ajuste, las propias activaciones condicionan molestias o pequeñas lesiones a los pacientes, también es susceptible que pueda ocurrir en un paciente con discapacidad y a veces a lo mejor también la paciente no expresa a tiempo esa molestia, ¿no? Pero yo creo que valdría la pena a lo mejor verificar que el aparato esté bien adaptado, que se encuentre bien terminado, pero siempre que yo creo que se sugiere un tratamiento, la opción no es suspender el tratamiento por una situación que se llega a presentar de manera negativa. Yo creo que la comunicación es importante y si no, pues podría tener también una segunda opinión de otro especialista o tratar de modificar el tipo de aparatología, ¿no? Puede ser que en la aparatología no sea la correcta. Inclusive hemos tenido casos de pacientes con alergias a los materiales y tenemos que cambiar de aparatología. Entonces existen alternativas, pero creo que si lo indicado es utilizar aparatología para darle un problema
solución que es maloclusión, no deberíamos de abortar el tratamiento. Sí, a mí me gustaría comentar también que este tipo de tratamientos, bueno, no tenemos más información, pero mucho se están utilizando también para coadyuvar en el caso de síndrome de apnea obstructiva del sueño, no solamente para la maloclusión, sino también para mejorar esto, también se está trabajando de la mano con otras especialidades, en este caso otorrino, y yo opino igual que el doctor, creo que valdría la pena que se revisara por qué se está provocando esta ulceración, a lo mejor está algún borde o está este alambre mal acomodado, no mal diseñado, mal acomodado, pero creo que valdría la pena agotar todos los recursos antes de que pudiéramos abortar un tratamiento. Ese sería también mi consejo, que no lo dejemos porque por algo está ahí este tratamiento instaurado y creo que vale la pena. A veces, como papis, nos angustiamos mucho, y le digo porque yo también soy mamá, y nos angustiamos, pero también hay que ver el costo del beneficio, ¿no? De que esté pasando esto. En ningún momento digo que esté bien que tenga esa úlcera, pero valdría la pena revisarlo, hablar con el doctor o la doctora que está tratando al paciente para comentar, ¿no? Que está presentando esta úlcera y si no hubiese oportunidad, nos ha pasado ya en la clínica con Darío, que estamos trabajando, sobre todo pacientes con autismo que no toleran una aparatología o se la intentan desalojar. Y entonces ahí sí es donde decidimos si continúa o no el tratamiento. Pero en las ulceraciones creo que más bien es este ajuste, opino igual que el doctor, ¿no? Y aquí tenemos otro. Dice, buen día, me ha costado trabajo, nada más tenemos las iniciales ER. Me ha costado trabajo conseguir el CTZ y compañeros me lo consiguen. ¿Me pueden compartir un lugar seguro para conseguirlo, por favor? Bueno, Darío, adelante. No tienes micro, se desactivó. Ya, perdón. Es la doctora Elizabeth Rivera Fernández. Y pues como lo mencioné, ya ahorita el uso de la tetraciclina ya no es tan frecuente. Sí te puedo proporcionar CTZ y también te podría proporcionar una pasta antibiótica. Entonces ahorita les voy a poner mi correo y mi número aquí, si la doctora me lo permite. Sí, adelante, doctora, adelante, adelante. Para que Por tengan. si es que algo necesitan. Es Yo Elizabeth Rivera Fernández, te da las gracias. Y tenemos también otro. listo, les dejé mis datos por cualquier cosa que lleguen a necesitar, literatura, el medicamento o algo. Ok, tenemos su correo es dr.cesar.dario@hotmail.com y su número, yo me atrevo a decir que WhatsApp, primero manden mensajito por WhatsApp porque luego estamos trabajando o estamos en la Sí, clínica o en nuestra clínica particular, 5520 95 8405, 5520 95 8405, previo mensajito WhatsApp, que se identifiquen quiénes son ustedes y dónde escucharon al doctor Darío para que él también pueda identificarlos y pueda devolver la llamada. No sé, ¿algún otro comentario? Si no, para nada más compartir algo. Y pues bueno, Darío, un placer tenerte en Zoom, porque te tengo aquí personalmente, pero un placer tenerte en Zoom en la charla, en nuestra charla de febrero. Y perdón, tuvimos que adelantarla. Él estaba programado para este jueves, pero tenemos un evento aquí el jueves en posgrado que va a ser para festejar a la niña y a la mujer en la ciencia. Entonces tenemos que participar y por lo tanto
amablemente el doctor Darío accedió a adelantar la charla y también, bueno, accedió a que se grabara para que las personas que no la pudieron escuchar, que no pudieron estar presentes, la vamos a transmitir en nuestro canal de YouTube de Odontología Inclusiva. Me parece que hay 2 mensajes en el chat, si los quieres leer, Darío. Sí, dice doctor Elsa Nica. Hola Elsa, buen día. Dice, muchas gracias doctores, estuvo muy interesante todo, saludos. Ah, Y Abigail Palma dice, buen día doctores, usted mencionó una pasta con clindamicina, ¿esa pasta únicamente tiene ese antibiótico? ¿Y cuál sería el vehículo? ¿El eugenol? Ok, Abigail, mira, las pastas generalmente sí van a tener una base que va a ser el antibiótico. Puede tener un vehículo que puede ser propilenglicol o podría ser el eugenol, pero tendría que tener también un material de relleno. Si tú colocas nada más clindamicina y eugenol, no vamos a tener ningún tipo de reacción y no se va a formar una pasta que tú puedas llegar a condensar. Entonces, más bien es clindamicina con óxido y el eugenol. Y si utilizaras propilenglicol, tendrías que utilizar algún otro material que le pueda dar estabilidad a esa mezcla. ok, pues bueno, no nos queda más que agradecer. Odontología Inclusiva Dentistry and Disability otorga la presente constancia al doctor César Darío González Núñez por su brillante participación académica con el tema Alternativas de tratamiento en pacientes con discapacidad. Muchísimas gracias, Darío, por esta contribución, porque lo que tratamos es eso, en odontología inclusiva, tener más redes, tener más gentes, tener más odontólogos inclusivos y que lleguemos a más lugares a donde se brinde la atención a las personas con discapacidad. Me parece que tienes un mensaje nuevo en el chat. Sí, solo de Abigail Palma, muchas gracias por la respuesta. Gracias, Ok. doctora Abigail. Y pues bueno, agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta mañana. Repetimos, para las personas que hayan entrado más tarde y no hayan iniciado con nosotros esta charla, va a aparecer en la tarde-noche del día de hoy en nuestro canal de YouTube de Odontología Inclusiva para que puedan ustedes observar toda la plática del doctor Darío. Y pues muchas gracias, muchas gracias. Estén atentos a nuestra próxima charla que sería en marzo. Avisaremos por redes sociales y por nuestra página en Facebook de Odontología Inclusiva, Dentistry and Disability, quién sería nuestro próximo participante y tenemos la sugerencia de pacientes oncológicos, caries en pacientes oncológicos y la sugerencia, Darío, te vamos a comprometer de presentar la terapéutica con pastas antibióticas en dientes permanentes jóvenes. Ok, doctora, claro que sí, lo preparamos y lo vamos trabajando. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Que tengan muy buen día a todos y sigamos con esta parte empática, solidaria de la odontología inclusiva en personas con discapacidad. Muy buen día. Hasta pronto. Hasta luego.